Imagina recibir un regalo tan especial que no solo cambia tu vida, sino que despierta envidia, traición y un destino que ni siquiera podrías haber imaginado. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a José cuando su padre, Jacob, le entregó aquella famosa túnica de colores. No era solo una prenda, era una declaración de amor, de elección, de destino. Y también, sin que José lo supiera en ese momento, era el detonante de una serie de eventos que lo llevarían por un camino de dolor, pero también de gloria. Jacob amaba a José más que a todos sus hijos. No lo podía ocultar, y para los demás hermanos, eso era como un fuego que consumía la paz familiar. No era solo el hecho de que José fuera el hijo de su vejez, sino que era el hijo de Raquel, la mujer que Jacob había amado con pasión desde el primer momento en que la vio. José no era cualquier hijo, era el hijo de la promesa en el corazón de su padre. Y cuando Jacob le dio aquella túnica, no fue un simple obsequio, fue una declaración de favoritismo. La túnica no era cualquier prenda. En una época en la que la ropa simbolizaba el estatus, esta era una vestimenta de realeza. Un joven pastor no llevaba un manto como ese. Los trabajadores vestían prendas simples, cortas, hechas para la faena del campo. Pero la túnica de José era larga, adornada con colores vivos, un símbolo de distinción. No era solo una muestra de amor, era una señal para todos. Este es mi hijo preferido, el que se destaca sobre los demás. Los hermanos de José lo miraban con resentimiento. Cada vez que lo veían caminar con su túnica, recordaban que no eran ellos quienes habían recibido ese honor. Sentían que sus propios esfuerzos, su trabajo duro, su lealtad a la familia eran ignorados en favor de aquel joven que parecía recibirlo todo sin esfuerzo. Y como si eso no fuera suficiente, José tenía sueños. Sueños que hablaban de su grandeza futura, sueños que lo mostraban como alguien a quien todos se inclinarían. Sueños que no ocultaba, que contaba con la inocencia de quien cree que todos estarán felices por su bendición. Pero la realidad era otra. El odio creció en sus hermanos como una semilla plantada en tierra fértil. La túnica no solo representaba amor, sino también una injusticia en sus ojos. Y así, la envidia se convirtió en rabia, y la rabia en un deseo oscuro. ¿Cómo podrían deshacerse de aquel que eclipsaba su existencia? ¿Cómo podrían hacer desaparecer esa túnica que simbolizaba su inferioridad? Porque eso es lo que hace la envidia cuando se arraiga en el corazón. Te ciega, te empuja a tomar decisiones que podrían destruir no solo a los demás, sino también a ti mismo. Tal vez te has sentido como José en algún momento de tu vida. Quizás has recibido un don, un llamado especial, un talento que te distingue, y en lugar de recibir apoyo, has encontrado oposición. La envidia de otros puede hacer que te rechacen, que te critiquen, que intenten apagarte. Pero escucha bien, lo que Dios ha puesto sobre ti, nadie lo puede arrebatar. La túnica que José recibió era un símbolo de su destino, pero no era su destino en sí. Aunque sus hermanos la arrancaran de su cuerpo, aunque la mancharan con sangre para hacer creer a su padre que estaba muerto, su llamado seguía intacto. Lo mismo ocurre contigo. Lo que Dios ha declarado sobre tu vida no puede ser destruido por la envidia, por la traición o por las circunstancias. La túnica puede perderse, pero el favor de Dios sigue contigo. Y así, la historia de José apenas comenzaba. Sus hermanos tomaron la decisión de deshacerse de él, sin saber que estaban dando el primer paso para cumplir el mismo sueño que tanto odiaban. Lo vendieron como esclavo, lo alejaron de su hogar, lo despojaron de su túnica, pero no podían arrancar el destino que Dios había trazado para él. Porque cuando tienes un llamado sobre tu vida, lo que parece una pérdida es solo una transición hacia algo más grande. José cayó en manos de extraños, fue llevado a una tierra desconocida, pero Dios estaba con él. Y así como José, tú también puedes atravesar momentos de rechazo, de traición, de pérdida, pero nada de eso puede anular el favor de Dios sobre tu vida. Mantente firme, sigue creyendo, sigue avanzando. Lo que hoy parece una tragedia puede ser el inicio de la mayor bendición de tu vida. La traición más dolorosa no proviene de enemigos lejanos, sino de aquellos que llevan tu misma sangre. No hay daga más filosa que la de la envidia disfrazada de hermandad. José era joven, soñador, un muchacho con el favor de su padre y la mirada de Dios sobre su vida. Pero a veces, el favor de Dios en ti puede encender el odio en los demás. Y así comenzó la historia de una traición que parecía ser su ruina, pero que en realidad era el inicio de su ascenso. José siempre había sentido el cariño especial de su padre, Jacob. No era un secreto para nadie.
La túnica de colores que su padre le entregó era un símbolo de amor, pero también una chispa que encendió el fuego del resentimiento en el corazón de sus hermanos. No podían soportar verlo caminar con aquella prenda que gritaba su privilegio. No podían soportar sus sueños, aquellos que hablaban de un futuro en el que él sería más grande que todos ellos. Cada palabra, cada mirada, cada gesto de José parecía alimentar una tormenta que se estaba gestando en secreto. Y la tormenta no tardaría en desatarse. El día fatídico llegó cuando Jacob envió a José a ver cómo estaban sus hermanos en Siquem. Un viaje que, a simple vista, parecía inofensivo, pero que era una trampa tejida por el destino. Desde lejos, sus hermanos lo vieron venir. La túnica ondeaba con cada paso que daba, recordándoles el favoritismo de su padre y despertando un odio incontrolable. Se miraron entre sí con la determinación de acabar con el problema de raíz. No lo querían entre ellos. No querían sus sueños. No querían su presencia. Decidieron que esa sería su última caminata. Cuando José llegó, no encontró la bienvenida de hermanos amorosos, sino manos crueles que lo sujetaron con fuerza. Sus súplicas fueron ignoradas. Su sorpresa se convirtió en miedo y luego en desesperación. Lo arrojaron a un pozo seco, un abismo oscuro y frío, como el corazón de quienes alguna vez compartieron su infancia. Gritó, imploró, llamó a cada uno por su nombre, recordándoles que era su hermano. Pero el odio había sellado sus oídos. El plan original era matarlo, eliminarlo, borrar su existencia de sus vidas. Pero Rubén, el mayor, no pudo soportarlo. Su conciencia aún latía con algo de humanidad. No derramemos su sangre, dijo, sugiriendo que lo dejaran en el pozo sin vida, para que la culpa no manchara sus manos. Quizás pensaba rescatarlo más tarde, pero el destino tenía otros planes. Mientras estaban sentados, como si nada hubiera pasado, comiendo su pan, vieron acercarse una caravana de mercaderes ismaelitas. Y entonces surgió la idea perversa: venderlo. ¿Para qué mancharse las manos si podían deshacerse de él, y de paso, ganar algo de dinero? 20 piezas de plata fue el precio de su traición. 20 monedas a cambio de la vida de su hermano. El corazón de José se rompió en pedazos cuando lo sacaron del pozo, no para liberarlo, sino para entregarlo en manos de desconocidos. Lo ataron, lo empujaron, lo hicieron caminar lejos de su hogar, lejos de su padre, lejos de todo lo que conocía. Cada paso era una herida en su alma, pero ni una sola lágrima de sus hermanos se derramó por él. Y mientras la caravana avanzaba, José miró hacia atrás una última vez. Sus hermanos se alejaban, volviendo a su vida como si nada. Su túnica, aquella prenda que simbolizaba su identidad, fue empapada con sangre de un cabrito y llevada a su padre con una mentira despiadada. Un animal salvaje lo devoró. Jacob, el hombre que tanto había luchado, que había enfrentado a su propio hermano, que había visto el rostro de Dios, cayó de rodillas en un lamento desgarrador. José pensó que su historia había terminado. Pero Dios tenía otros planes. Imagínate despertar con un sueño tan vívido, tan real, que sabes en lo más profundo de tu ser que no es una simple fantasía nocturna. Es un mensaje, una revelación, una ventana al futuro. No puedes ignorarlo, no puedes olvidarlo. José tuvo sueños así. No una vez, ni dos, sino repetidamente. Y cada uno de ellos tenía un propósito divino, una dirección clara que no solo cambiaría su vida, sino la historia de una nación entera. José era un joven con un corazón puro y una fe inquebrantable. Su vida parecía sencilla en un principio. El hijo amado de Jacob, distinguido por la túnica de colores que su padre le regaló, una prenda que no solo era hermosa, sino que simbolizaba su lugar especial en la familia. Pero ese favoritismo encendió la envidia de sus hermanos, una envidia que crecería hasta convertirse en odio. Sin embargo, lo que realmente hizo que la discordia se desbordara fueron los sueños. Una noche, José soñó que él y sus hermanos ataban manojos de trigo en el campo. De repente, su manojo se erguía firme, mientras los de sus hermanos se inclinaban ante él. No podía contener su emoción y lo contó. ¿Cómo reaccionaron sus hermanos? Con desprecio, con burla, con un resentimiento aún más profundo. Pero José no lo veía como una provocación. Él creía en su sueño, aunque aún no comprendía su significado completo. Y luego vino otro sueño, uno aún más poderoso. Esta vez, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Incluso su padre,
quien lo amaba tanto, se sintió desconcertado por la audacia de aquella visión. ¿Acaso tu madre y yo, y tus hermanos, vendremos a postrarnos ante ti?, le preguntó Jacob. Pero en su corazón, su padre guardó esas palabras, porque conocía el poder de los sueños. Pero el destino de los elegidos no es fácil. Los que tienen grandes propósitos en la vida siempre enfrentan pruebas. Y para José, la traición de sus hermanos fue el primer paso de un camino difícil y doloroso. Lo arrojaron a un pozo, vendieron su vida por unas pocas monedas y lo enviaron como esclavo a una tierra desconocida. Cualquiera habría caído en la desesperación, en el rencor, en la amargura. Pero José no. Él se aferró a su fe, a la certeza de que Dios tenía un plan mayor. Aún en la esclavitud, Dios estaba con él. En la casa de Potifar, un oficial egipcio, José prosperó porque la mano de Dios lo favorecía. Todo lo que tocaba era bendecido, y su amo lo reconoció, confiándole toda su casa. Pero cuando la esposa de Potifar lo acusó falsamente, el destino de José pareció oscurecerse una vez más. Fue arrojado a la prisión, un lugar donde muchos perderían toda esperanza. Pero José no olvidó quién era. No olvidó sus sueños. Y en la prisión, algo asombroso sucedió. Sus dones fueron puestos a prueba. 2 prisioneros, el copero y el panadero del faraón, tuvieron sueños inquietantes, y José, con la sabiduría que Dios le había dado, los interpretó con exactitud. Uno sería restaurado a su puesto, el otro ejecutado. Y así ocurrió. Pasaron 2 años más, años de silencio, años de espera. Pero el propósito de Dios nunca se detiene. Una noche, el faraón mismo tuvo sueños perturbadores. Vio 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas, y 7 espigas llenas consumidas por 7 espigas marchitas. Ningún sabio de Egipto podía interpretar el misterio. Fue entonces cuando el copero recordó a José y lo mencionó ante el faraón. José fue llevado apresuradamente de la prisión al palacio. Se presentó ante el faraón y con humildad declaró: no está en mí la interpretación, pero Dios dará respuesta de paz. Y con claridad divina, explicó que los sueños del faraón eran advertencias. Vendrían 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna devastadora. Egipto debía prepararse. El faraón reconoció que el Espíritu de Dios estaba en José y lo elevó al segundo lugar en el reino. Pasó de prisionero a gobernador en un solo día, porque cuando Dios abre una puerta, ningún hombre puede cerrarla. Pero la historia no termina ahí. La hambruna llegó, y con ella, los hermanos de José vinieron a Egipto en busca de alimento. No lo reconocieron. Aquel joven vendido como esclavo ahora se presentaba ante ellos como un gobernante vestido con vestiduras reales. Sus sueños de la infancia, aquellos que parecían absurdos, ahora eran una realidad innegable. En lugar de venganza, José eligió el perdón. Se reveló a sus hermanos con lágrimas en los ojos y les dijo: no temáis, porque Dios me envió delante de vosotros para preservar la vida. Lo que ellos hicieron para su mal, Dios lo transformó en bien. Así es la vida de los que confían en Dios. Los sueños que Él pone en tu corazón no son en vano. Aunque enfrentes traiciones, injusticias y temporadas de oscuridad, nunca dejes de creer. José esperó años para ver la manifestación de su propósito, pero en cada paso del camino, Dios estuvo con él. Y hoy, yo te pregunto, ¿qué sueños has dejado de lado? ¿Cuántas veces las dificultades te han hecho dudar del plan de Dios para ti? Aprende de José. No importa cuán difícil parezca tu situación ahora, sigue confiando, sigue esperando, sigue avanzando. Si esta historia te está gustando, si sientes que Dios te ha hablado a través de ella, te invito a que te suscribas, dejes tu like y comentes aquí abajo. ¿Qué parte de la historia de José te ha inspirado más? Comparte este mensaje con alguien que lo necesite, y sigue explorando más contenido en el enlace. Continuemos. La vida de José está a punto de cambiar para siempre. Lo que parece un callejón sin salida, una condena injusta, una traición inexplicable, se convertirá en la mayor oportunidad de su vida. Porque cuando el mundo lo olvida, Dios sigue trabajando. Si alguna vez has sentido que todo está en tu contra, que la gente te ha dado la espalda y que tus sueños se han convertido en cenizas, entonces presta atención a esta historia. Porque la prisión de José no es el final, sino el comienzo de su ascenso. Los fríos barrotes de la cárcel se cerraron tras él con un sonido seco y contundente. Sus manos, que alguna vez vistieron una túnica de colores, ahora estaban atadas por la injusticia.
El aire en la celda olía a desesperanza, y el murmullo de otros prisioneros llenaba el lugar. José respiró hondo. Su corazón latía con fuerza, pero su fe no temblaba. Sabía que era inocente, sabía que Dios tenía un plan. Pero, ¿cuánto tiempo tendría que esperar? Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. En aquel lugar sombrío, donde los hombres solían perder la esperanza, José eligió mantenerse firme. En lugar de amargarse, decidió ayudar a los demás. En lugar de maldecir su suerte, eligió servir con excelencia. Pronto, los guardias notaron algo diferente en él. Había algo en su mirada, en su manera de hablar, en la paz que emanaba de su ser. No tardó en ganarse la confianza del jefe de la prisión, quien lo puso a cargo de los otros prisioneros. Imagínalo. De ser un simple reo, pasó a ser un líder en aquel oscuro lugar. Porque así es la vida cuando caminas con Dios. Donde otros ven derrota, Él ve oportunidad. Donde otros ven cadenas, Él ve una plataforma para levantarte. Una noche, dos hombres fueron encarcelados junto a él, el copero y el panadero del faraón. Ambos estaban angustiados por sueños extraños que no podían entender. José, con su corazón dispuesto a servir, los escuchó con atención. Sabía que la interpretación de los sueños pertenecía a Dios, así que con humildad, compartió lo que el Señor le revelaba. El copero escuchó con asombro. Su sueño significaba que pronto sería restaurado a su puesto junto al faraón. Sus ojos se llenaron de esperanza. José, con una voz firme pero llena de confianza, le pidió que cuando fuera liberado, hablara de él al faraón, para que pudiera salir de aquel lugar. El panadero, en cambio, recibió una revelación diferente. Su destino estaba sellado y pronto perdería la vida. Tal como José lo predijo, todo sucedió según sus palabras. Pero el copero, al recuperar su libertad, olvidó a José. Aquello debió ser un golpe duro. Imagínate la desilusión de ver pasar los días, esperando con ansias una noticia de libertad, y en su lugar recibir solo silencio. José pudo haberse rendido. Pudo haberse amargado. Pero no lo hizo. Siguió esperando. Siguió confiando. Porque cuando Dios promete, cumple. No importa cuán larga parezca la espera, su tiempo es perfecto. Pasaron 2 años. 2 largos años donde parecía que Dios estaba en silencio. Pero de repente, un día, el faraón tuvo sueños que nadie podía interpretar. Fue entonces cuando el copero recordó a José. Ahora sí. Ahora su tiempo había llegado. Un día despertó en la prisión y esa misma noche dormía en el palacio. Porque así es Dios. Cuando llega el momento de levantarte, nadie puede detenerlo. De ser un prisionero olvidado, José se convirtió en el hombre más poderoso de Egipto después del faraón. La prisión no fue su final, sino la plataforma que Dios usó para prepararlo. Quizá hoy te encuentres en una prisión invisible, problemas, deudas, traiciones, puertas cerradas. Pero si sigues confiando, si sigues siendo fiel, Dios abrirá la puerta en el momento exacto. No te desesperes. No renuncies. Tu historia no ha terminado. Lo mejor está por venir. El destino de un hombre no está definido por sus caídas, sino por su capacidad de levantarse y brillar incluso en la más profunda oscuridad. José había sido traicionado, vendido como esclavo y olvidado en una celda fría, pero dentro de él ardía una llama que ni la injusticia ni el tiempo podían apagar. Su don era más grande que su sufrimiento, su propósito más poderoso que su dolor. Y cuando llegó el momento de demostrarlo, el universo entero pareció detenerse para escuchar su voz. La noticia recorrió los pasillos del palacio como un susurro que crecía con la urgencia de una tormenta. Faraón, el gobernante absoluto de Egipto, el hombre considerado casi un dios en la tierra, estaba inquieto. Había soñado 2 veces en la misma noche, y aunque no podía explicarlo, su espíritu le decía que esos sueños eran más que meras visiones nocturnas. Eran un mensaje, una advertencia, un misterio que necesitaba ser descifrado antes de que fuera demasiado tarde. Los sabios de la corte fueron convocados de inmediato. Eran hombres de renombre, consejeros expertos en los enigmas del mundo, astrólogos que leían las estrellas y sacerdotes que interpretaban los mensajes de los dioses. Pero uno por uno, todos fallaron. Ninguno pudo darle sentido a lo que Faraón había visto en su sueño. Su frustración crecía con cada respuesta vacía, con cada mirada de desconcierto, hasta que finalmente, su copero mayor,
el hombre que había estado a su lado en incontables banquetes, recordó algo que había permanecido oculto en su memoria como un tesoro enterrado en la arena. Majestad, he cometido un grave error. Hace 2 años, cuando me enviaste a prisión, conocí a un hombre que tenía el don de interpretar sueños. Lo vi con mis propios ojos. Él me dijo lo que me sucedería y cada palabra que habló se cumplió. Su nombre es José, y aún está en la cárcel. El corazón de Faraón latió con más fuerza. ¿Podría ser posible que este hombre tuviera la clave para resolver el misterio que lo atormentaba? Sin perder un segundo, ordenó que lo trajeran ante su presencia. La celda en la que José había pasado años de su vida era fría y sombría, pero su fe había mantenido su espíritu en pie. No importaba cuánto tiempo pasara ni cuán olvidado pareciera estar, él sabía que Dios tenía un plan. Y ese plan estaba a punto de revelarse. Cuando los guardias irrumpieron en la prisión y le dijeron que el faraón lo llamaba, José no dudó. Se afeitó, se vistió con ropas limpias y caminó con la dignidad de alguien que, a pesar de haber sido humillado, nunca había perdido su identidad. No era solo un prisionero. No era solo un esclavo. Él era José, el hombre con un propósito divino. Cuando llegó ante Faraón, el gobernante lo miró con una mezcla de curiosidad y esperanza. He oído que puedes interpretar sueños, dijo, su voz firme pero expectante. José sostuvo su mirada y respondió con humildad pero con una certeza inquebrantable, no soy yo quien tiene el poder, sino Dios. Pero Él dará la respuesta que buscas. Faraón relató sus sueños con detalle. Habló de 7 vacas gordas y hermosas que pastaban tranquilamente, solo para ser devoradas por 7 vacas flacas y horribles. Luego, vio 7 espigas llenas y doradas, pero estas fueron consumidas por 7 espigas marchitas y secas. Cada imagen estaba grabada en su mente como si aún la estuviera viendo, y la angustia en su rostro era evidente. José escuchó con atención. Cuando Faraón terminó, el silencio llenó la sala. Todos los presentes contuvieron la respiración, esperando la respuesta del hombre que había sido llamado desde la oscuridad de una celda para descifrar el mensaje de los sueños de un rey. Los sueños son uno solo, dijo José con una seguridad que hizo que todos en la sala se inclinaran un poco más para escuchar. Dios ha mostrado a Faraón lo que está por venir. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas representan 7 años de abundancia en la tierra de Egipto. Pero después vendrán 7 años de hambre, simbolizados por las vacas flacas y las espigas marchitas. Será un tiempo de escasez tan grande que hará olvidar la abundancia de los primeros años. Un murmullo recorrió la corte. La interpretación era clara, precisa, pero con ella venía una preocupación abrumadora. ¿Cómo podrían enfrentar una crisis de tal magnitud? José continuó antes de que el miedo se apoderara de la sala. Faraón debe buscar a un hombre sabio y entendido para administrar la tierra durante los 7 años de abundancia. Debe almacenar el grano, reservar provisiones y prepararse para los tiempos difíciles. Si lo hace, Egipto no solo sobrevivirá, sino que se convertirá en la salvación para muchos. El silencio volvió a reinar, pero esta vez no era de incertidumbre, sino de asombro. Las palabras de José no solo traían advertencia, sino una solución. No solo predecía el problema, sino que ofrecía el camino para superarlo. Faraón se recargó en su trono y miró a su alrededor. Sus consejeros, sus sacerdotes, sus generales, ninguno de ellos tenía la sabiduría que este prisionero había demostrado en un solo instante. Entonces, tomó la decisión que cambiaría la historia de Egipto para siempre. ¿Acaso podemos encontrar a alguien como este hombre, en quien habite el Espíritu de Dios?, dijo en voz alta. Y luego, volviéndose a José, declaró, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie tan sabio ni tan entendido como tú. Desde este momento, serás el gobernador de Egipto. Solo yo, en el trono, seré mayor que tú. Los guardias retiraron las vestiduras de prisionero de José y lo vistieron con lino fino. Le pusieron un anillo en la mano y un collar de oro en su cuello. Subió al segundo carro del reino, y mientras recorría las calles, la gente se inclinaba ante él. En un solo día, pasó de la prisión al palacio. Pero lo que realmente hizo grande a José no fue el título ni las riquezas, sino su fe inquebrantable. No permitió que la injusticia lo definiera, ni que el sufrimiento lo destruyera. Y cuando llegó su momento, estuvo listo para cumplir el propósito que Dios había planeado para él. Hoy, tú puedes estar en una prisión metafórica, en una situación que parece no tener salida.
Pero recuerda, los tiempos de prueba solo preparan el camino para tu ascenso. Mantén tu fe, aférrate a tu propósito y confía en que tu momento llegará. El peso del pasado puede oprimir el alma, pero el amor y la redención tienen el poder de romper cualquier cadena. José, aquel joven que había sido vendido como esclavo por sus propios hermanos, ahora se encontraba en una posición de poder que ninguno de ellos podría haber imaginado. Gobernador de Egipto, segundo en autoridad después del faraón, dueño de riquezas y de un prestigio que pocos alcanzaban. Pero dentro de él, en lo más profundo de su corazón, aún latía la memoria de su familia, el anhelo de un reencuentro y la incertidumbre de cómo sanar las heridas del ayer. Años habían pasado desde aquel día en que sus hermanos lo entregaron a una vida de sufrimiento. Años de pruebas, de noches en la oscuridad de una prisión, de soledad y de luchas internas. Pero Dios nunca lo había abandonado. En cada paso del camino, en cada injusticia, en cada lágrima derramada en el silencio, había una mano invisible guiándolo hacia su destino. Ahora, frente a él, estaban aquellos mismos hermanos que una vez lo despreciaron. Llegaron a Egipto en busca de alimento, hambrientos, desesperados, sin imaginar que el poderoso hombre que tenían enfrente era el mismo hermano al que habían traicionado. José los miró, pero ellos no lo reconocieron. ¿Cómo podrían? El niño que habían vendido como esclavo era ahora un hombre fuerte, vestido con túnicas reales, con el porte de un líder y la mirada de alguien que había enfrentado las tormentas de la vida y salido victorioso. En su corazón luchaban dos emociones opuestas, la tentación de hacerles pagar por lo que le hicieron y el profundo deseo de abrazarlos, de perdonar, de sanar. Pero antes de rebelarse, José necesitaba ver si habían cambiado. ¿Eran los mismos hombres llenos de envidia y odio? ¿O los años habían hecho en ellos lo que Dios hizo en él? Así que ideó una prueba, una estrategia para ver qué había en sus corazones. Habló con ellos con severidad, los trató como extranjeros, los puso en una posición donde su verdadero carácter saldría a la luz. Y lo que vio lo conmovió. Había remordimiento, había dolor, había una transformación que solo los años y la intervención divina podían lograr. Uno de los momentos más impactantes fue cuando escuchó a Judá hablar con angustia sobre su padre Jacob y el dolor que sintió al perder a su hijo José. No sabían que José los entendía, que cada palabra que pronunciaban era como un eco del sufrimiento que él mismo había sentido. Pero en ese instante, su corazón se quebró. Vio en ellos un cambio genuino, un arrepentimiento sincero, y comprendió que la venganza no traería paz a su alma. Solo el perdón podía hacerlo libre. Y entonces, no pudo contenerse más. Mandó a todos los egipcios fuera de la sala, se quedó solo con sus hermanos, y con un grito lleno de emoción y lágrimas en los ojos, se reveló: «Yo soy José, su hermano, a quien vendieron a Egipto». El silencio llenó la habitación. Sus hermanos quedaron paralizados, sus rostros palidecieron. No podían creerlo. ¿José? ¿El hermano al que habían traicionado? ¿Aquel que lloró y suplicó mientras lo vendían como si fuera un objeto? Ahora estaba frente a ellos, con el poder de hacer con ellos lo que quisiera. Pero en lugar de castigo, José les ofreció amor. «No teman», les dijo con una voz que llevaba el peso de los años, pero también la dulzura de la reconciliación. «Dios me envió delante de ustedes para preservar la vida». Las lágrimas corrieron por su rostro mientras abrazaba a cada uno de ellos. El pasado había sido doloroso, pero en ese momento, el amor triunfó sobre el odio, el perdón venció al rencor, y la familia que una vez estuvo rota comenzó a sanar. Pero aún faltaba algo. Jacob, su padre, aún vivía. El anciano que había llorado la aparente muerte de su hijo por tantos años estaba en Canaán, sin saber que su amado José estaba vivo. José no podía esperar más. Preparó todo para que su familia se trasladara a Egipto y envió un mensaje a su padre: «José vive y es gobernador de toda la tierra de Egipto». El corazón de Jacob casi dejó de latir de la impresión. Era demasiado bueno para ser verdad. Pero cuando vio los carros y los regalos que su hijo le enviaba, cuando escuchó los detalles que solo José podía saber, su espíritu revivió. Y así, el anciano patriarca emprendió el viaje hacia Egipto. Cada paso era un latido acelerado, cada milla recorrida era un suspiro de emoción contenida. Y cuando finalmente llegó, cuando sus ojos vieron a aquel hijo que creía muerto, cuando sus brazos lo rodearon, Jacob lloró de alegría y dijo: «Ahora puedo morir en paz, pues he visto tu rostro y sé que vives». Este reencuentro no solo fue el cierre de un capítulo de dolor, sino la apertura de una historia de restauración.
Lo que había sido roto fue restaurado, lo que había sido perdido fue hallado. Y aquí está la gran enseñanza de esta historia. El amor siempre tiene la última palabra. Quizás hoy sientes que alguien te ha herido, que la vida te ha traicionado, que el dolor es demasiado grande para perdonar. Pero recuerda, el perdón no libera a quien te hizo daño, te libera a ti. José pudo haber sido esclavo en Egipto, pero nunca permitió que su corazón se convirtiera en esclavo del rencor. Su libertad verdadera vino cuando decidió perdonar, cuando eligió el amor sobre el odio, cuando vio el propósito de Dios en medio de su dolor. Así que hoy, si hay alguien a quien necesitas perdonar, hazlo. Si hay heridas que aún duelen, entrégaselas a Dios. Porque la verdadera victoria no está en la venganza, sino en el amor que restaura, en la fe que redime, en la gracia que transforma. Si esta historia está tocando tu corazón, quiero invitarte a que te suscribas al canal, le des like y dejes tu comentario. Comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar sobre el poder del perdón y el amor. Y si quieres más historias inspiradoras como esta, revisa el enlace donde encontrarás más contenido que edificará tu vida. Continuemos. No hay casualidades en el plan divino, solo piezas que encajan a la perfección en el tiempo de Dios. La historia de José es prueba de que incluso los momentos más oscuros de nuestra vida pueden ser parte de un propósito mayor, un camino trazado por el Creador para llevarnos a nuestro destino. A veces, lo que vemos como traición, injusticia o sufrimiento no es más que la antesala de una gran bendición. Y José lo entendió como pocos. Imagina ser el hijo favorito de un padre amoroso, recibir un regalo que simboliza tu importancia, y de repente, ver cómo todo lo que tienes es arrebatado por quienes deberían protegerte. José, joven soñador, no solo vio su túnica de colores desgarrada de su cuerpo, sino que también vio cómo su mundo se desmoronaba cuando sus propios hermanos, movidos por la envidia, lo arrojaron a un pozo y lo vendieron como esclavo. ¿Te imaginas la sensación de impotencia? ¿La traición calando hondo en su corazón? Pero lo más increíble es que, en lugar de dejarse consumir por el rencor, José confió en que Dios tenía un propósito. Desde aquel instante en que fue vendido, la vida de José se convirtió en una montaña rusa de pruebas. Fue llevado a Egipto, una tierra extraña, sin su familia, sin su hogar, sin nada más que su fe. Y esa fe sería su ancla en cada tormenta. Como esclavo en casa de Potifar, su integridad lo hizo prosperar, pero también lo llevó a enfrentar nuevas dificultades cuando fue acusado injustamente por la esposa de su amo y enviado a prisión. ¿Cuántos habrían renunciado a su fe en ese punto? ¿Cuántos habrían pensado que Dios los había abandonado? Pero José no. Él comprendió que cada obstáculo era parte de un plan más grande. En la prisión, en un lugar donde la esperanza se extingue, José siguió usando sus dones. No dejó que la amargura lo dominara. En cambio, utilizó la sabiduría y el discernimiento que Dios le había dado para interpretar sueños. Y así, su nombre llegó hasta los oídos del faraón en el momento exacto en que Egipto necesitaba un hombre con su talento. No antes ni después. Justo en el tiempo perfecto. Porque cuando caminas en el propósito divino, las puertas se abren sin que tengas que forzarlas. José pasó de prisionero a gobernador de Egipto. De esclavo a líder. De rechazado a salvador de naciones. Pero el propósito de Dios no solo lo elevó a él, sino que lo convirtió en la respuesta para su propia familia en tiempos de hambruna. Aquellos mismos hermanos que lo traicionaron tuvieron que presentarse ante él en busca de ayuda. Y José, en lugar de devolver mal por mal, eligió el perdón. Porque entendió algo poderoso. Todo lo que vivió, cada lágrima, cada noche oscura, cada injusticia, fue orquestado por Dios para un propósito mayor. Hoy quiero decirte que tu vida no es un accidente. Que las pruebas que enfrentas pueden ser parte de un plan más grande. Que Dios no se equivoca. Quizás no entiendas ahora por qué pasas por ciertas dificultades, pero si mantienes tu fe, si sigues adelante confiando en que hay un propósito divino para ti, verás como todo cobra sentido en el tiempo perfecto. Como José, usa tus dones, permanece fiel y prepárate, porque el día de tu promoción llegará cuando menos lo esperes. Si esta historia ha tocado tu corazón, si sientes que Dios te está hablando a través de ella, quiero invitarte a suscribirte al canal, a darle like y a compartir en los comentarios cómo este mensaje ha impactado tu vida. Y no olvides revisar los enlaces donde encontrarás más temas que fortalecerán tu fe y te ayudarán a caminar en el propósito que Dios tiene para ti.